Ahora empezó a grabar y bueno, sabemos de ti que es casi toda una vida dedicada a la poesía, digamos, no solamente a la confección de la poesía, sino a la edición, ¿no? Sin embargo, este es una nota especial, digamos, porque recuerda a nuestra poeta Minerva Margarita Villarreal. Entonces, ¿qué es lo que sentiste? ¿Cómo fue que participaste? ¿La conociste? Háblame un poco de todo eso. Bueno, sí, gracias. Antes que nada, Mónica. Sí. Eh, Mi interés particular en este certamen fue eso, el que llevara el nombre Minerva, Margarita Villarreal. Para mí, una amiga entrañable, es autora de dos títulos en la editorial, tres títulos de José Javier, una relación muy bonita. José Javier venía desde que estaba estudiando la maestría en Morelia, pasaba por Guadalajara y nos saludábamos. Y luego el contacto con Margarita pues era inminente, se hizo muy cercano. Cuando festejaban su aniversario de bodas que iban a Puerto Vallarta, por ejemplo, también pasaban por Guadalajara y nos veíamos acá. Entonces, una relación entrañable independientemente de que fueran poetas y amigos de la casa, ¿no? De Mantis Editores. Más allá de eso, nos veíamos en Monterrey con o sin festivales de literatura, ferias de libro y todas estas cuestiones que a veces nos unen o a veces separan también a los escritores. En el caso de Minerva, de Mine, como le decimos todos lo que las queremos, es muy especial porque además de poeta, era una promotora espectacular, muy generosa, creando estas colecciones del oro de los tigres, haciendo actividades en la Capilla Alfonsina, donde fuimos muchos de los de Guadalajara. Tengo muchas anécdotas muy lindas con Minerva. Entonces, en principio, este era el querer estar cobijado por ella, por su nombre, tenerla más cerca o sentirla más cerca, porque bueno, a los seres queridos los tenemos cerca siempre, pero si ya estaba el nombre de ella ahí en algún certamen y yo podía tener alguna posibilidad de que se me concediera el premio, iba a ser para mí este abrazo de parte de Minerva que creo que siempre necesitamos todos, ¿no? Un reconocimiento al trabajo, pero también en la parte más personal, que nos esté reafirmando todo el tiempo la amistad y el cariño que nos tenemos, que nos tuvimos. Sí, yo no conozco mucho la vida de Margarita, aunque la he conocido y es inolvidable. Tampoco la de José, que hace poquito lo entrevisté. Pero conforme va pasando el tiempo y ahora muerta Margarita, cada vez cobra mayor dimensión este matrimonio del norte, ¿no? Que ha hecho tanto por la cultura, a pesar de que jamás podrían darse cuenta de lo que estaban haciendo por la cultura, ¿no? Bueno, son cosas muy curiosas. Yo tengo muchísimos amigos en Monterrey y antes, como ocurría también en Guadalajara y supongo que ocurre en todas partes, había ciertos grupos y ellos eran considerados un grupo aparte, que no se reunía con los demás. Ha- Hablemos de que eran, digamos, los autores tal vez con más trayectoria de los que tenían resonancia nacional, porque hay autores mayores a ellos, Carmen Alardín y demás, pero que tuvieron cierta época y después fue más discreta su carrera, ¿no? Los Villarreal estaban en este pináculo donde casi nadie los veía, ellos veían a poca gente, todos los amigos más jóvenes o de otras generaciones, pocos se acercaban a ellos. También me parece que ha habido un crecimiento, no nada más en la carrera de ambos, sino en la cercanía, en esta, yo no diría humildad, sino ser más consciente de que se forma una comunidad literaria. Y Claro. ellos, de alguna manera, la padrinan, tienen mucha influencia, son docentes, fueron docentes, hacen actividades, han estado contemplando estos proyectos más recientes, pero más recientes estoy hablando de 10 años, 15 años, tampoco es de las últimas semanas, ¿no? Donde ya los jóvenes tenían cabida, los impulsaban, los apoyaban, les daban cosas para leer, los invitaban a su casa, a esta biblioteca preciosa de Higuera, y entonces esto también ayuda a que no nada más se Claro. les respetara, sino que también se les quisiera. Y creo que ellos hicieron una muy buena parte con esta labor de acercarse a los grupos, a los colegas más jóvenes, y los jóvenes aceptando que ya esos maestros que parecían intocables eran seres humanos y lo podían invitar a una copa, a platicar, a salir, a caminar por las calles de Monterrey sin mayor problema. Sí, has sufrido Monterrey dos pérdidas muy significativas, la de Minerva y la del editor de la Trasalante, dos pérdidas significativas para lo que es la poesía regiomontana también, ¿no? Sí, bueno, a mí particularmente me han
me han golpeado este tipo de ausencias. Minerva conocíamos todos que había pasado por etapas, que se recuperaba, pero como yo la acababa de ver un mes antes, Sí, yo eh, también, en Culiacán la vi. a esas maneras que aunque sepas Sí, que hay por ahí peligro y todos estamos a un filito de la muerte, no deja claro, de ser un golpe. Y en el claro. caso de Iván, porque estamos trabajando un libro de él, de hecho lo vamos a sacar en edición bilingüe en este año, pero estábamos en este proceso de vernos o de platicar muy seguido a pesar de la condición de distancia, cuando se vino la pandemia y todo lo demás, estábamos muy cercanos, hacíamos campañas publicitarias juntas, Atrasalante y Mantis Editores. Entonces también saber que de golpe ya no contamos con él y que además era una persona muy joven, 40 años, que deja una esposa, y, en fin, familia, no tan formada como la de José Javier, que a pesar de ser una pérdida siempre, ¿no? A la edad que sea y con los años que tengas de matrimonio, bueno, también me golpeó durísimo lo de Iván. Entonces sí creo que este reconocimiento que le hizo la OANL a Iván de manera póstuma, pero reconocer su labor, su trayectoria editorial y lo que están haciendo con Minerva, me parece importante y también una especie de decirle a los demás estados, allí están sus autores, porque siempre se le ponen nombres quizá de autores muy reconocidos, a veces nacionales, a los premios, cuando tienes autores muy reconocidos locales, ¿no? Estatales o de la ciudad, y que se deja pasar y hasta que faltan, entonces ya uno voltea a ver, bueno, como ya se terminó su carrera en este momento, hay que voltear a ver qué es lo que hizo, y no cuando le están haciendo, cuando la obra y la carrera están en proceso. Creo que es un punto a considerar que no está poniendo la muestra a Nuevo León. Bueno, hablemos de ti. Eres un editor un poco temido. Algunos poetas hablan de que eres muy exigente. Pero por otro lado, tu labor de poeta, ¿has ganado con el libro Contradicciones, algo así? ¿O Contradicción? Ajá. Este, eh, Más allá de Minerva y todo eso, ¿qué valor tiene tu poemario para ser elegido ganador del premio? Bueno, esto habrá que preguntárselo a los Al jurados. jurado. La verdad es que yo tengo trabajando este libro muchísimos años. A partir de Greetings to the Family, el libro que sacó Vaso Roto, anterior a Enola Gay, o sea, ya estamos hablando de 8 años atrás quizá, me quedó pendiente la cuestión del fútbol que yo manejo en algún poema de Greetings. Yo jugué fútbol, era bastante malo, pero comentábamos ayer con unos amigos, ayer fue mi aniversario de bodas, entonces vino una pareja a celebrar con nosotros, decía, yo creo que no era tan malo porque me dejaban escoger el nombre del equipo, el uniforme, que además lo puse de manga larga, negro, y para las cuestiones de sol y esto era espantoso, pero me dejaban hacer todo eso con tal de estar en el equipo. A lo mejor me querían mucho. Yo creo que de pronto esto pasa con el trabajo, tanto de editor que mencionaste como de la poesía, ¿no? Hay O que el ser valor de exigentes. la palabra en el fútbol también, ¿no? Sí, sí, hay que ser En ese exigentes y bueno, si alguien te acepta así, qué sí. maravilla. Este libro de contradicción venía arrastrando ese proceso de otros poemas sobre el fútbol. Se llamaba Penal en un principio, lo propuse como proyecto para la beca del Sistema Nacional, no obtuve el apoyo, pero siempre me quedo con esto de que, bueno, yo voy a trabajar independientemente de que se den o no se den los apoyos. Entonces Claro. empecé a trabajar el libro del fútbol y me empezó a ganar, después de Enola Gay, el otro tipo de discurso, el que ya se llama contradicción como tal, que es que venía de hacer libros, el de Enola Gay es bastante referencial en lo extraliterario, en lo cultural, dije, vámonos poniendo un poco más severos hacia adentro, ¿no? Menos o mucho menos las mínimas referencias que se puedan poner en un libro. Por eso le llamaba en ese momento contradicción. La dicción que yo estaba manejando, que me gusta, la de explorar el lenguaje, que sea exuberante, que sea casi barroco y tal, bueno, vámonos ajustándolo. Pero empieza, y tú lo conoces también como creadora, estos procesos de que los libros se van por donde se les pega la gana. Llegó un momento, después de leer o releer a Edgar Lee Masters, el libro de Actas de Juicio, que este lenguaje legal que él maneja, aunque le da abogado, por supuesto, me empezó a gustar. Dije, la contradicción va a ser contraponer a todos esos discursos actuales que estamos manejando, tanto de la violencia, de la inclusión del lenguaje, del feminismo, de las partes de diversidad sexual. Dos puntos, ¿no? Esta parte con la que yo creo que me puedo desenvolver y la que me cuesta trabajo entender cómo funciona. Entonces, ahí ya también había una contradicción.
encajó perfectamente con el mundo de lo penal y la parte del fútbol que se llamaba penal. Penal porque ocurría en una penal, tal cual, en una cárcel, pero era dentro de los 11 pasos para dar el tiro de penalti. Sobre Entonces, todo, además que en México está la frase, no, no fue penal, ¿no? Digamos también, sí, sí, aparte, por supuesto. por el Entonces, holandés, ¿no? hice la hibridación, la conjunción de los textos, más o menos acomodándoles. Me tardé un par de años en esto, volví a solicitar la beca, tampoco la obtuve, para ya el proyecto como tal de contradicción, pero en el rearmado de los libros, porque no nada más era uno el que quería hacer, ya eran dos y tenía que ver por dónde iba el camino, esto me iba a demorar bastante, además había que limpiar, insisto, entonces el lenguaje de referencias, entonces digo, vamos haciéndolo. No se logró, pero en estos 2 años últimos empecé a cuajar ya más el concepto, empecé a trabajarlo, a mover, a quitar, a eliminar cosas, a desarrollar algunos aspectos que me quedaban pendientes y pues ahí salió el material. Un material que yo le comentaba a Luis Aguilar, que es como de mis asesores todo el tiempo, estoy, le digo, muy, no insatisfecho, sino muy dudoso de qué pasa con ese discurso, porque aunque manejo registros que intento que sean variados, siempre hay obsesiones, temas, recursos que uno maneja ya de manera cómoda, y yo me quería salir de esa comodidad. Pero esto también te hace muy inseguro. Yo de por sí soy inseguro, entonces dije, pues a ver qué pasa. La mejor manera de probar el material siempre es mandándolo con los amigos o mandándolo a algún certamen, ¿no? Y Claro. si ocurre algo en el certamen, no con los amigos, bueno, ya tenemos un poquito más de seguridad. Entonces así fue como lo envié al premio, aprovechando que tenía este nombre, que lo quería este nombre cerca de mí, pero con ninguna probabilidad, te lo juro, ni siquiera de que fuera a ser considerado, simplemente para probar que el material estaba ahí, dejar de meterle mano y de estar haciéndole ajustes, con la sorpresa de que, bueno, 3 personas, 3 colegas se sintieron identificados o coincidieron con este tipo de discurso y pues aquí estamos en la entrevista. ¿En qué consiste el premio? Son 300,000 pesos y la Ajá. publicación en la colección de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ujú. La publicación, no sé, yo me imagino que, no sé por qué, pero no lo he leído todavía, pero me parece que va a ser como un libro un poco grande, ¿verdad? O ¿cómo te lo imaginas tú? Bueno, yo desconozco porque tiene muchísimas colecciones. Si algo tiene la Sí, Universidad exacto, Autónoma de Nuevo León es claro, que te saca títulos, sí, más de 100 en un sí, año, ¿no? Entonces, como apenas es la segunda edición del premio, desconozco cómo sea la claro. primera para basarme en esto, pero el libro sí tendrá unas 40, digo, 80 cuartillas, es un poco extenso en la largueza de los versos Claro. y, bueno, haciendo un trabajo excepcional en el modo editorial y el cuidado en la universidad. Entonces, yo supongo que harán un trabajo que me deje acostumbrado a lo que estoy, porque soy autor de Vaso Roto, y si algo tiene Vaso Roto son las ediciones súper Sí, elegantes y cuidadas, ¿no? es cierto. Bueno, yo te felicito, aparte me alegra por verte entrevistado, hace bastante que quería entrevistarte, y por otro Gracias. lado, que sigas también con tu labor editorial, ¿no? Que esto es importante. ¿Cuándo sale lo de Iván? Fíjate que estamos cumpliendo 25 años en este Claro. año, en agosto es el festejo. Entonces, yo estaba muy preocupado. El año pasado, a pesar de la pandemia, fue o había sido mejor que este año, donde las condiciones nos apretaron más todavía. Se empiezan a abrir librerías y distribución, y esto es algo que nos ayuda. Pero otros aspectos, coediciones y demás institucionales, me refiero, por las cuestiones electorales o por estos cambios administrativos del gobierno y inconsistencias que yo digo que existen todavía en criterios tal cual, no habían permitido que se desarrollara de una manera más cómoda o como yo me venía desarrollando de quizá de 10 a 20 títulos por año, ¿no? Entonces dije, pues voy a salir con 8 títulos y me parece que está bien, ¿no? Porque además me da tiempo de trabajar otras cosas y tal. Ahora quiero escribir ensayo, estoy proponiéndome de ajustar los ensayos que ya tengo, revisar ideas, a partir de esa contradicción justamente, Claro. pero en el mundo ya más crítico. Y con lo del premio, desde del Carlos Pellicer del año pasado y ha habido esta posibilidad, porque yo así empecé metiéndome a concursos para tener dinero y sacar Claro. libros ajenos. Ahora voy a tener la oportunidad de sacar otros libros, estoy contentísimo, porque además de que me da más seguridad en mi trabajo, me permite seguir Sacar haciendo otros esa libros, labor que claro. adoro, que es la de ser editor.
Claro. aunque me teman. Un abrazo enorme, gracias por la entrevista. A ti, gracias, Mónica.